Alex, por la cámara, ¿cómo te llamas usted? Me llamo Félix González. ¿De dónde eres originalmente? Soy español y nací en la ciudad de Guadalajara. Describe la comunidad donde vivís. ¿Dónde vivía? Era un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño aproximadamente. Bueno, donde nací fue Guadalajara. Donde me crié fue Azuqueca de Henares. Un pueblo un pueblo cerca de Guadalajara, ¿no? Y un pueblo de unos 1.500 habitantes, un pueblo donde solo había agricultura, donde se cultivaba el trigo, el maíz, la patata, el melón, el tomate, y había escuelas para niños y niñas, pero los niños iban a una escuela y las niñas iban a otra. Describe tu casa y familia. Mi casa era una casa muy vieja y pequeña. Tenía 2 dormitorios, no había baño, no había agua corriente. Teníamos pero no sé cómo se dice, un outhouse. No, teníamos un váter, como se dice en España, un váter. Váter es la palabra inglesa for water closet. Okay, water closet. No había agua, teníamos que ir a la fuente a coger el agua todos los días, 2 o 3 veces al día. Teníamos un corral, ¿sabes lo que es un corral, no? Teníamos gallinas, teníamos un cerdo, teníamos una oveja y teníamos unos 100 conejos. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Tengo una hermana que vive en Boise y tengo un hermano que falleció hace unos 7 años. Así que éramos 3. 3 y el padre y la madre. Describe tu hermanas. Mi hermana vive en Boise, se graduó del Wood River y trabajó fue a una escuela de AT&T en Boise. IT. ¿De computadoras? No, es una escuela de negocios, para aprender a negociar, escribir, shorthand. Trabajó para Hewlett Packard, está casada, tiene dos hijas y 2 nietos. Muy bien. ¿Tienes buenas relaciones con tu familia? Sí. As a matter of fact, hace 3 semanas, estuve en Palm Springs, Phoenix. Tiene una casa en Phoenix, Arizona, y hemos estado, mi señora y yo, pasando 2 semanas allí con ellos. Describe tu niñez. Mi niñez fue una niñez muy dura, porque nací en el año 43, después de la Guerra Civil de España y la Segunda Guerra Mundial, y durante esa época España era una nación, una tercera nación, con muy pocas oportunidades, porque hubo una catástrofe durante la Guerra Civil en España, y así que nos criamos muy pobremente, lo suficiente para sobrevivir. Mi padre trabajaba en una granja de vaquería, donde se ordeñaban las vacas a mano, y mi madre cuidaba a los hijos, a mi hermana y a mi hermano. Y mi padre trabajaba
desde que amanecía el día hasta que oscurecía, porque las cosas estaban muy difíciles. Y fue una niñez muy dura. ¿Cuáles actividades haces en tu niñez? A los 4 años se empieza la escuela en España y se llama párvulos. Y es la única vez que se mezclan niños y niñas. Vas a los párvulos 2 años y cada niño y cada niña con su uniforme. Un uniforme, ¿eh? Parecíamos médicos jovencitos con una bata blanca. Y después a los 6 años, fuimos a la segunda escuela hasta los 12 años. Íbamos a las 9 a la escuela, salíamos a la 1 de la tarde, comíamos el lunch, comíamos la comida y luego echamos una siesta, 1 hora, media hora o así, o dábamos de comer a los conejos, o limpiábamos donde duermen las gallinas, y a las 3 íbamos a la escuela otra vez. Así que teníamos 2 horas. Salíamos a la 1, comíamos y luego hacíamos un poco de trabajo en casa, y a las 3 regresamos a la escuela otra vez, hasta las 5. Y a las 5 llegábamos a casa y merendábamos. Merendar, ¿sabe lo que es merendar? No. Meren- Una merienda es comida que ni es desayuno o almuerzo o cena. Es por ejemplo, después de la escuela comes un poco de comida. Es merienda. Y lo que merendáramos era un pedazo de pan y echábamos un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal, y eso es lo que comíamos. Y luego después de comer eso hacíamos los deberes. Los deberes nos mandaban a escribir algo, nos mandaban aproximadamente 1 hora de deberes o así. Y luego, Es tarea. ya. Escuela, sí. Y después de eso, pues a jugar al fútbol o a jugar a la pelota. Sí. ¿Cómo fue tu niñez diferente a la de los niños en los Estados Unidos o aquí? Bueno, aquí, cuando yo vine, yo tenía 18 años. Pero te voy a comparar la niñez mía y la niñez de tu abuelo o de tu abuela. Nos criamos sin agua corriente, teníamos que ir a la fuente a coger el agua, no teníamos calefacción, teníamos luz, pero la luz no estaba disponible siempre, así que teníamos candiles. ¿Sabes lo que es un candil? ¿Vela? No, un candil es un lugar donde se echa aceite y tiene una mecha. Es como prehistórica, pareció, y se encendía, y eso te daba luz. Y al mismo tiempo te daba luz, te daba humo, y donde pegaba la llama, el humo, en el tejado en el techo se ponía negro. Fue una juventud muy difícil, muy dura, pasábamos hambre, hacíamos pelotas, balones de cartón con cuerdas, los atabas para jugar al fútbol, porque no había dinero para comprar juguetes ni esas cosas. Así que fue una vida dura, pero aprendimos muchas cosas, a sobrevivir, a
apreciar lo que uno tiene, que era muy poco, y conformarse con lo que había. ¿Qué es tu comida favorita tradicional en tu país de origen? Bueno, como te he dicho, teníamos conejos en casa, así que comía muchos conejos. Y teníamos un cerdo que a finales del otoño, ¿sabes lo que es el otoño? El otoño, Oh, sí. le matábamos y mi madre hacía chorizos. Chorizos es una salchicha que se hace del cerdo. Bueno, no comí cosas tan buenas como las que comí aquí cuando vinimos, porque no había. Mi padre trabajaba en la granja, en la vaquería, y teníamos suficiente leche. Carne, muy poco. Patatas, alubias, beans, judías, un pollo de vez en cuando, conejo mucho, y se comía mucha verdura, porque en el pueblo se cultivaba la patata mucho y el tomate, así que era gratis. El vecino tenía un lugar donde había mucha patata, o pepino, o pimiento, manzanas, y te daba. Pero carne y pescado, muy poco, una vez al mes. ¿Cuándo viniste a los Estados Unidos por la primera vez? La primera vez, la primera y la última, en el año 61. Y el 20 de noviembre, y el abuelo de ese me vino a recoger al aeropuerto. ¿En serio? ¿Sí? Wow. ¿Entienden? Si el abuelo de Tyler recogió a Felix en el aeropuerto cuando llegó de España. Pero nos conocimos. No nos conocíamos, pero él trabajaba en Sun Valley y mi padre trabajaba en Sun Valley en la cocina, y allí es donde se conocieron. Y él, el abuelo de él, mi padre, mi tío que vivía en Shoshone y otra persona de aquí me vinieron a recoger en Boise. Perdón. Cuenta un poco de la historia de tu papá y tu tío, porque ellos vinieron antes, ¿no? Ya, mi tío vino en el año 48 a trabajar en Shoshone, en la borrega. Con las ovejas. Sí, con las ovejas. Sí. Y mi padre vino en el 55 a trabajar con mi tío para la misma compañía en Shoshone, de borreguero, de pastor. El pastor es el hombre que cuida a las ovejas, y siempre en la primavera pasan las ovejas con el pastor y sus perros. Okay. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Viniste con otras personas o? No, vine con mi madre, Sí. mi hermano y mi hermana. Muy bien. Ya. Sí. ¿A dónde viniste originalmente? Y describe la Aquí, experiencia. a Ketchum. Sí. ¿A Quecho? Okay, ¿Ya? Después de 4 años que trabajó mi padre en la oveja de pastor, se cansó del trabajo ese porque no le gustaba. Era un trabajo muy difícil, no difícil, pero no se encontraba bien cuando la oveja se iba de un valle al otro valle, y pensaba que la oveja se iba
a perder y tenía, no le gustaba esto. Tenía que tener todas las ovejitas allí, juntos con él. Y entonces fue y empezó a trabajar en Sun Valley, en la cocina, con el abuelo de Beck. Sí, qué bonito. ¿Cuándo aprendió a hablar inglés? Con el abuelo de él. Oh, Y fuimos los dos a Wood River, sí, sí, a la escuela. sí. Y fuimos a la escuela dos años. ¿Cómo fue la transición Uh. de español y inglés? Quiero Muy- clarificar. Llegaste a los 18 años. Sí. ¿Ya habías terminado la escuela? ¿Ya se graduaste en España? En España solo se va a la escuela hasta los 16. Ok. Y luego Junior High School. Y pues empecé a trabajar en Sun Valley con el abuelo de él y luego veníamos a la escuela a las 8 de la mañana en el autobús y después de salir de la escuela aquí, a eso de las 2:30 aproximadamente, cogíamos el autobús y llegábamos a Sun Valley y corriendo al cuarto nos quitábamos la ropa, nos poníamos el uniforme de Sun Valley y a trabajar en la cocina. Sí. ¿Hablaste algo de inglés No, cuando llegaste? no, nada, Entonces entraste en el river sin poder hablar. nada, no. Y había otro chico que era chileno y él sí hablaba inglés. No sé cuánto tiempo llevaba en América, pero él hablaba inglés. Pues siempre estábamos con él porque si necesitábamos algo, él nos ayudaba. ¿Y cómo fue la transición? Difícil, Sí. difícil. El primer año, lo decía a mi madre, yo me voy a España, no quiero estar aquí. Es muy difícil, porque no sabías nada. Sí. Las costumbres diferentes, las comidas diferentes. Una cosa que sí me encantó es tener una casa con calefacción, agua corriente, baño, televisión, aunque no comprendíamos lo que estaban diciendo, pero sí. un cambio muy grotesco, muy extraño. ¿Qué ha sido la parte más difícil de la transición a los Estados Unidos? El inglés. Sí. El inglés, porque si no hablas inglés o si no hablas francés, si estás en Francia, es una cosa muy difícil. Como ves tú aquí a muchos que no son americanos, que son latinos de Centroamérica o de algún otro país, hacen el trabajo que los gringos no quieren hacer. Y eso es lo que hice yo. ¿Qué ha sido la mejor parte de la transición de los Estados Unidos? Las oportunidades que este país te ofrecen, todas las puertas están abiertas y de la forma que te tratan como un ser humano. Y se siente uno más tienes oportunidades, sueñas con lo que vas a hacer, con lo que vas a ser, con lo que quieres hacer, porque, como te he dicho, aquí todas las puertas están abiertas. Si quieres trabajar, vas a seguir adelante, como el abuelo de ese, ¿no? Y como yo, que tuve un negocio y esto y lo otro. Pero hay que querer trabajar y hay que querer hacer sacrificios. Sí. ¿Cuáles son las diferencias más grandes en los Estados Unidos y tu país nativo?
La disciplina. Yo creo que aquí en este país abusan de la disciplina. Les dices que vengas a trabajar a las 9 y vienen a las 9:15, 9:30. Me tengo que ir al cine o... No, que todavía no son las 5, que son las 4:30. Eso es. Y no quiero decir que todos en este país son así, pero la mayoría, muchos son así. Y hay que hacer sacrificios, hay que respetar, porque si no respetas, no te van a respetar a ti. ¿Usted extraña a su país original? No, pero me gusta ir de vez en cuando. Y yo voy a España ahora, y España ha cambiado totalmente. España es como es aquí. Aquel respeto que había ya, aquello desapareció. Y sí, me gusta ir porque tengo amigos que son de mi edad y cuando hablamos nos comprendemos, nos entendemos. Y sí, me gusta ir porque España es un lugar donde una nación que tiene mucha historia y ya. ¿Dónde y cómo quieres vivir idealmente? De la forma que vivo ahora. Qué bueno. Como bien, me tomo un par de copas de vino con mi cena. Me voy a la cama a las 9 de la noche, me levanto a las 6, tomo mi café, leo el periódico, luego me doy un paseo por ahí. No esquío ya, pero antes sí esquiaba. En verano me voy a jugar al golf. La vida en Zambale es un sueño. Es un lugar que quieres ir a pescar, vas a pescar. Quieres ir a cazar, vas a cazar. Quieres perderte en el monte, te pierdes. Es un lugar, es una gloria. ¿Cuál es una meta que quieres cumplir en su vida? O ya cumpliste todo. En tu vida, sí. No, quiero vivir unos 10 años más sin problemas. Y si Dios me da 20, mejor. ¿Qué hace usted en su tiempo libre? Mira, cocino en casa para la familia. Cuando después de hacer las cosas en casa, ayudo a la mujer. Yo soy el que cocino en casa. Muchas veces barro la cocina, limpio la campana donde se cocina. ¿Sabes lo que es campana? La campana es the hood. Sí, pero también es donde Sí. en una iglesia. Sí, ya. Sí, campana, sí. Y luego, si tengo tiempo libre y hace buen día, como va a hacer hoy, me doy un paseo, voy a Java a hablar con los amigos que tengo. Y hoy a las 12:30 voy a ver mi deporte favorito, el fútbol. España, el Madrid juega con un equipo francés para la Copa de Europa. Oh, sí, hoy. A las 12:30, ya. Así que eso es lo que voy a hacer hoy. Que voy a ir corriendo a casa. ¿Qué trabajo haces aquí? Ya no. Pero cuenta un poco de la historia. De la historia, pues cuando empecé en Zambale trabajé como limpiaplatos un año y luego
me dieron oportunidad de trabajar en la cocina, ayudando a traer cosas del subterráneo. En aquellos tiempos el pescado venía congelado, no es lo que es hoy, a pelar patatas, a llevar comida a la cafetería. Incluía todo lo que hay que hacer en la cocina: limpiar, pelar, cortar. Después de que se cerraba la cafetería, tenías que llevar leche allí, tenías que llevar todos los cereales para el día siguiente por la mañana, cuando se abría para el desayuno, y pues de todo. Y después de un año haciendo eso, pues ya veía yo a los cocineros lo que hacían y esto y lo otro, y me dieron oportunidad en la cocina para aprender, para trabajar con ellos, y estuve allí hasta el año 69, trabajando en la cocina, en el EN. Y tuve oportunidades de haber visto a mucha gente, a muchas personas famosas del mundo, como los Kennedys, como John Wayne, como Lawrence Welk, como Lucille Ball, como mucha gente, porque en los años 60 Sun Valley era uno de los lugares más famosos, no solo de Estados Unidos, pero del mundo, donde venía la gente con mucho dinero a esquiar, a relajarse, a jugar al golf, a montar a caballo. Y después de trabajar en el EN, estuve trabajando, conocí a un suizo. ¿Sabes lo que es un suizo? Una persona de Suiza, Switzerland, que trabajaba en un restaurante que se llamaba The 319. Estaba situado, Christiania está aquí, The Gold Mine está aquí, and The 319 was al otro lado. Y empecé a trabajar con él en la cocina, un cocinero muy bueno. Y después de trabajar un año allí, los dueños de Christiania, del restaurante, pusieron el negocio en alquiler. Alquiler es no comprar. Por ejemplo, si tú quieres vivir en una casa, tú tienes la opción de comprar la casa o alquiler. ¿Sí? Y pagar dinero para vivir, pero no ser el dueño. ¿Sí? Es una palabra con origen árabe. Sí, Sí, okay. Y trabajé allí 2 años, y de allí me fui a trabajar con el suizo a Snowmass, Colorado. Y estuve trabajando un año con él allí juntos, y nos dieron la oportunidad de abrir el restaurante con nuestro nombre. Y estuve trabajando 2 años con él allí, y fuimos socios, pero las cosas no resultaron bien. Hay un refrán en España que dice: las medias para las mujeres. Y lo que quiere decir es, medias es stockings. So that means, si vas a tener un negocio, tenle tú solo, porque muchas veces cuando tienes un socio hay problemas. Y así que 2 años allí, y luego las cosas no salieron bien entre él y yo. Yo me marché, le dije: venga, dame lo que invertí en el negocio
el dinero y me marcho me iba a ir a Napa Valley, California, pero me llamaron de Christiania y me dijeron que el señor que estaba trabajando allí se había jubilado y que si quería correr el restaurante. Y le dije que sí, porque todavía tenían mis padres, vivían aquí, y mi hermano vivía en Washington y mi hermana vivía en Boise, y yo dije, pues sí, voy a ir a trabajar allí y estaré cerca de los padres, porque mis padres no hablaban inglés. Hablaban un poco, no mucho. Y trabajé allí en Christiania 12 años y de allí me marché a otro lugar, de aquel lugar me marché a otro y de allí a un señor austriaco tuvimos una entrevista y me dio la oportunidad de abrir un restaurante propio mío, pero en el hotel Nafhelen. Y allí estuve trabajando. ¿Tú trabajaste allí? Y allí trabajé 7 años y de allí salí porque la situación entre el dueño del hotel y yo no fue buena, y por esa temporada, por esa fecha, que fue en el año 2000, mi madre había fallecido y renovamos la casa y abrimos el restaurante en el... La casa donde vivían la familia de Felix está en Ketchum y está donde ahora es Taste of Thai, ¿no? Uh-huh. En Ketchum. Yeah. ¿Saben dónde está? Oh, sí. Cerca de Perry's, frente de Perry's. Yeah. Sí, frente de Perry's. Es una casa, vieja, donde vivía la familia de Felix Yeah. cuando llegaron por muchos años, ¿no? Bueno, antes de volvernos allí, estuvimos viviendo al lado de donde tenía Dr. Mazzola, el dentista. Sí. Bueno, y allí vivían los tatarabuelos, los bisabuelos de José. Y bueno, pues abrimos el restaurante allí y los abuelos de ella, de Sara, venían en el invierno y eran muy buenos clientes. Sí. Venían, si venían para 2 semanas, venían a verme por lo menos 2 veces. Y venían a la ventana y me saludaban y esto, lo otro. Entonces, perdón, quiero clarificar. Después de cuando falleció la mamá de Felix, renovaron la casa a su restaurante. Totalmente, Felix's, ya. se llamaba así. Oh. Sí. Era Oh, okay. lo que era la casa, después se renovaron para hacer el restaurante de Felix. Él era el chef, ¿sí? Oh, muy bien. ¿Por cuántos años? 6 años más, 6 o 7. Y ya estaba yo hasta aquí. Esto quiere decir hasta aquí, un poco más y te ahogas. Digo, le dije a mis hijos, ¿queréis el restaurante? Si le queréis, aquí le tenéis. No, yo no quiero trabajar como has trabajado tú, porque la cocina es un trabajo muy esclavo. Tienes que estar todos los días y todo el día allí. Si quieres hacer un poco de dinero, y entonces lo vendimos. Lo vendimos a un señor que se llama Ricabona, Oh, sí. Steve, y lo tuvo 5 años y yo creo que se cansó también. Se cansó y el negocio no le fue bien, y luego vino lo de la economía y esto lo otro, y se marchó y
estuvo cerrado aproximadamente unos 8 o 9 meses y lo alquilamos a Taste of Thai y ahora estoy como un rey. Pero todavía la casa misma es tuya. Sí, ya, no. Sí, el lugar es nuestro y eso es lo que le voy a dejar a los hijos, y son buenos. Qué bueno. Plato más popular de Felix's. El, Plato. mi plato, según, he trabajado con suizos, he trabajado con franceses, he trabajado con austriacos y de todos he aprendido un poco. Y el plato favorito para mí, me gusta mucho el cordero. Me gusta mucho. No es oveja. Me gusta mucho el pato, pero el pato, hay unas clases de patos que son muy buenos para comer, pero muy buenos, la pechuga de pato. El pescado, porque en España se come pescado. En España es el segundo país en el mundo que come más pescado. Japón es el primero y luego es España. Así que el pescado, me gusta mucho la verdura, todas las clases de verduras. Con una botella de aceite de oliva, una cebolla y un ajo puedo cocinar cualquier cosa. Buen consejo. ¿Cómo conociste a tu esposa? La conocí en Ketchum en el año 70. ¿De dónde es? Es de Jerome. Y nos conocimos y la propuse y me dijo que sí. Propuse por favor. Pero no la compré una roca, ¿eh? No, de eso de rocas nada. Después de 10 años la compré una roquita, una muy pequeñita. Dos minutos más si quieren hacer otras preguntas. No hay más. ¿No tienes ninguna pregunta? ¿Hablas con el abuelo en español? Un poquito, pero mucho en inglés. ¿Ya? ¿Y Euskerra no? ¿Y qué? Euskerra. ¿Hablas en euskera? No. El idioma de... No. Es difícil. Pero regresa. Yo fui a España, pero no puedo hablar euskera. ¿Ya has estado en España 2 veces o 3? 2 veces, una vez cuando estuve muy chiquito y Ya. otra vez en el grado 8. Ya. ¿Y te gustó? Sí, pero no más de aquí. Me gusta la pescado allí, es más bueno, y las tapas. Y las tapas, ¿eh? Sí. Sara, ¿no estuviste tú en Pero en Andalucía. Andalucía? ¿Dónde? ¿En Málaga o Granada? ¿Dónde? Jerez. ¿En Jerez? ¿Te gustó? Sí, muy diferente. Cuando llegué, yo había aprendido español en las clases durante, no sé, 6 años, pero llegué y ni reconocí las palabras que dijeron. El habla andaluz. Sí, es muy difícil, pero sí. Bueno, van a entrar a la otra clase, Vale. los otros estudiantes, así que tenemos que cortarlo. Pero gracias. Que tengáis buen día y a trabajar duro, ¿eh?